damos, Dios, en esta mañana por ya poder estar en tu casa. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora, oh Rey, llene nuestras vidas, Señor. Satúranos con tu poder, oh Espíritu de Dios. Este tiempo, Señor, tiempo tuyo, sea un tiempo de provecho a nuestras vidas, oh Señor. Y de esta manera, bendito Rey Padre Celestial, después de este momento, lo que hemos de vivir, lo vivamos, Señor, conforme a lo que de parte tuya hemos recibido, Señor. Aquí están nuestras vidas delante de ti, Señor. Nos presentamos ante ti en esta mañana, Señor. Presentamos, bendito Rey Padre Celestial, todo nuestro ser, anhelando, Señor, un toque fresco, una llenura maravillosa y poderosa de tu Santo Espíritu, Señor. Separa lo natural que hay en nosotros, oh Señor, y en la condición de espirituales podamos recibir, Señor, lo que solamente en espíritu podemos recibir, Señor. Presentamos, oh Dios, a nuestros hermanos que en camino vienen, Señor. Guárdales, tráeles el bien. Orando por aquellos, Señor, que no vendrán porque están con quebranto de salud. Pon tu mano sanadora sobre sus cuerpos, oh Señor. Hoy tu iglesia, Señor, nos unimos y presentamos sus vidas, oh Señor. La vida de nuestro hermano Polo, Señor. Oramos, toca su cuerpo, Señor. Sánale, oh Dios, para testimonio vivo de lo grande y poderoso que tú eres. Asimismo, nuestra hermana Dilcia, Señor. Tú también, oh Dios, tocando su cuerpo, bendito Rey Padre Celestial, y sanándolo. Así, Señor, todos aquellos que pudieran estar en quebranto, que a nosotros se nos escape, pero que tú tienes el control, nuestro hermano Marco, nuestro hermano Miguel, todos aquellos que pudieran estar en quebranto, nuestra oración en este momento es para que les toque, Señor, en el nombre de Jesús. Y así mismo a nosotros, si aquí, oh Dios, hubiese alguien que con quebranto, con dolor, Señor, este tiempo cuente para sanidad también, Dios. Y juntos todos exaltemos y glorifiquemos tu nombre por las cosas maravillosas que tú haces. Santifica nuestra reunión, Cristo. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Aleluya. Varios hermanos en quebranto de salud, pero tenemos la esperanza y la confianza en el Dios poderoso que sana. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y una iglesia que se une para orar e interceder por ellos. También. Aleluya. Bueno es el Señor. Así es, y hasta aquí su diestra de poder nos ha sostenido. Estamos bien, gracias al Señor. Muchos motivos tenemos para agradecer, para dar gracias, para exaltar su nombre. Amén. Bueno, hemos venido hablando 2, 3 semanas más o menos, creo, de lo importante que es creernos lo que somos en Dios. No sé cómo le habrá funcionado a usted cada vez que hablamos, su semana, cómo es con aquello que usted recibe. Pero creo que cada una de estas cosas en las cuales Dios nos dice que somos, traen a nuestro diario vivir, como lo hemos venido diciendo, algo diferente. Algo que nos hace comenzar un día de una manera diferente y asimismo terminar un día de una manera diferente. Y tal vez un día nos sentimos como con ese ánimo y al otro día pues como que
quiere volver a aquello, pero al recordar lo que somos en el Señor, como que nuevamente volvemos a levantarnos en el poder de su Espíritu, y así podemos entonces nosotros alcanzar un estilo de vida diferente. Y hay un punto del cual hemos de hablar hoy y tiene que ver pues con todo lo que hemos hablado, pero creo que es ahí donde de alguna manera se pone a funcionar todo lo que el Señor dice que nosotros somos. Y en el capítulo 6 del libro de Gálatas será nuestro punto de partida. Gálatas capítulo 6. Versículo 1. ¿Estamos ahí? Leemos, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este versículo tiene mucho de lo que pudiéramos hablar, pero hablaremos de lo que nosotros somos. Si usted se da cuenta, en la parte B de este versículo dice, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Si hacemos la pregunta o hacemos una encuesta, ¿qué es ser espiritual? ¿Usted qué pudiera decir? ¿Qué es ser espiritual? ¿Quién es espiritual? Ok. ¿Qué más? ¿Quién es espiritual? El que piensa y vive en las cosas del Espíritu. Ok. Conforme la palabra de Dios. Sí. ¿Qué más? Cuando usted le dice, bueno, usted es muy espiritual, usted dice sí, ¿por qué? ¿Qué es ser espiritual? Yo sé que es muy temprano por la mañana y la pregunta es como grande, ¿no? Pero, ¿qué es ser espiritual? Porque mire, hablar de espiritualismo es algo muy amplio. Y hay aquellos que se dicen que son seres espirituales y le están leyendo la mano a alguien porque son espirituales también. Hay espirituales que consideran que son espirituales porque sencillamente tienen contacto con espíritus, entonces son espirituales porque tienen contacto con espíritus. Y estamos los que de alguna manera hemos pasado a una condición de espíritu estando todavía en cuerpos de carne y hueso. Esa, tal vez, ¿cómo se pudiera decir? Fusión será, porque pues hay una condición de carne y hueso, pero hay una actividad espiritual. Es lo que de alguna manera nosotros al reconocer a Cristo, pregunto, ¿recibimos? ¿Sí? Sí, está muy... Si aquí hubiera gente a la que tenemos que convencer, no la convenceríamos de nada. Porque no hay ese sí, ¿verdad que sí? Reconocemos a Cristo y al conocer a Cristo seguimos en una condición de carne y hueso, pero comienza a haber una operación en la misma forma que hubo en Cristo, que es una operación espiritual, porque también hemos recibido al Espíritu de Dios. Ahora, esto en cierta forma, miren que es algo que tal vez en teoría nos hace a algunos quedar en ese punto y de ahí partir y decir que somos espirituales. Yo ya reconocí a Jesús y sí, ya yo soy espiritual y eso.
Mas sin embargo, cuando nosotros leemos allá en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 2, final, y 3, principio, nos damos cuenta que el apóstol Pablo hace algunas referencias en cuanto a los 3 tipos de hombres. Y él menciona al hombre carnal, al hombre natural. Y estos hombres, de alguna forma, en su momento, o tal vez ellos fueron impactados cuando se les dijo que no eran espirituales, y ellos tal vez pensaban que sí. Porque de alguna manera estaban dentro de lo que se considera es una obra, un área espiritual. Porque dentro de lo que es ser espiritual es estar en aquellos lugares donde se habla de ello. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo les hace como una referencia de quién es y quién no es, y les dice qué cosas son las que distinguen al espiritual del que no lo es, y de alguna forma le puede ayudar a que lo sea. La Biblia dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto en cierta manera, mis hermanos, en cuestión de lo que es ser espirituales, nos damos cuenta nosotros que es algo que va en una progresión. ¿Sí? Vean. Por eso decía, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador y ahí estoy del todo espiritual, totalmente espiritual, y usted se da cuenta que no, y mire que aún sabemos que algunos que tenemos muchos años dentro de lo que decimos evangelio e iglesia, y no alcanzamos una condición de espirituales. Y el apóstol Pablo se lo decía a aquellos: no les puedo decir a ustedes que son espirituales, mientras en ustedes hayan celos, contiendas, divisiones, envidias, todo este tipo de cosas, no les puedo decir que son espirituales. Yo imagino que ellos se sintieron sorprendidos porque pero estamos dentro de lo que es, lo que se llama el ser espiritual. Y será tal vez de eso de lo que hemos de hablar un poquito. Déjenme yo arreglar algo aquí. De lo que hemos de hablar un poquito, porque a veces nosotros nos quedamos, como en muchas áreas, en los inicios de, y sencillamente en eso hacemos algo de lo que vamos a hablar ahora. Acompáñame al libro de Mateo. La verdad esto es bien complejo. Y muchas veces nosotros mismos, en cierta forma, nos sorprendemos cuando nos damos cuenta que nuestra reacción a ciertas situaciones o a cosas que suceden en nuestro diario vivir no son del todo espiritual, no son del todo en cuanto a lo que se supone, de acuerdo al manual, que debería de ser la respuesta inmediata del ser espiritual. Yo le pregunto, cuando usted presiona la pasta de dientes, ¿qué sale de allí? ¿Le ha salido alguna vez un tomate de allí? ¿Le ha salido algo que no es lo que dice su etiqueta? Miren que nosotros muchas veces somos presionados para que salga de nosotros de lo que estamos llenos ahora. Nosotros hablamos de una llenura del Espíritu de Dios. Entonces, cuando se nos aplasta como a la pasta de dientes, debiese de salir lo que sale del tubo de la pasta de dientes. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo sé que soy espiritual, pero me doy cuenta que ante esta presión sale algo diferente, que ante esta invitación hay un pensamiento diferente, que ante esta prueba sale algo diferente.
Mas sin embargo yo sigo teniendo una convicción primaria de decir, yo soy espiritual. Lo cual indica entonces que me quedé con lo primero, pero no ha habido de alguna forma una progresión que haga entonces que en cada momento, situación, y será la pregunta, ¿cree usted que debería de ser así? No, que deberíamos de ser como la pasta de dientes, que al presionar la pasta de dientes sale pasta de dientes. Ante cualquier situación, ante cualquier presión, ante cualquier prueba, ante cualquier discusión, ¿será eso lo que debe salir? Sí. Sin embargo, como decía al principio, a veces nos vemos sorprendidos porque decimos, no es eso lo que está saliendo, pero yo sé que yo soy espiritual. Y seguimos declarando algo que somos, pero sin haber alcanzado otros niveles. Y por ahí pudiéramos nosotros haber hecho algo de lo que vamos a hablar ahora. Mateo 17. En el versículo 1. Dice, 6 días después, ¿estamos allí? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro, dice, como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando, dice, con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué es lo que qué es lo que vemos nosotros acá? Vemos a Jesús tomando a estos discípulos y llevándolos a una condición espiritual mayor, como en la que Él de alguna forma se mueve, y en la que usted y yo estamos llamados a movernos. Mire que lo lindo de esto es eso, que podemos ver de primera instancia, y vamos a ver varias cositas aquí, vamos a hablar de todo un poquito, tal vez entraremos por ahí al punto, pero lo primero que yo puedo ver de esta forma es que a Cristo le place que usted y yo tengamos experiencias espirituales de ese nivel, porque Él no se fue solo a aquel lugar, sino a Él le plació llevar a sus discípulos a que tuvieran una experiencia tal cual Él la tenía. Y miren que ante esto podría ser el primer punto en el cual muchos de nosotros, los discípulos de este tiempo, espirituales, sí, en el contexto de lo que entendemos que nacimos de nuevo, asistimos a una iglesia, somos parte de algo, pero sin haber tenido una progresión o en sí un alcance mayor en cuanto a lo que es nuestra vida espiritual, nuestra experiencia espiritual. Y realmente al leer esto nos damos cuenta que el único que nos puede llevar a esa condición es el mismo Cristo. Y aquí es donde muchos pueden tener cierta, porque usted escucha testimonios, escucha lo que algunos dicen, perdón, el Señor me ha mostrado, Dios me ha dado,
Y hay otros que, a mí nada, yo no escucho nada, yo no veo nada, nada y nada, pero siguen considerando que hay alguna relación espiritual que de alguna forma tiene que ver tal vez solamente con ese principio. En algunas universidades hay algo que se llama, lo he mencionado otro tiempo, el área común. Y es el área donde entran todos los alumnos. Y en esa área común les hablan a todos de todo. El alumno tiene la oportunidad entonces de decir, bueno, yo pensé que yo quería ser médico, pero al escuchar, yo más bien quiero ser un contador. Y entonces se enfoca en su carrera de contador. Dentro de lo que es la iglesia del Señor, podemos ver esa figura cuando Cristo se acerca a la orilla y le dice a Pedro, Pedro, bogue mar adentro, vámonos. Siempre Cristo tiene esa iniciativa de querernos llevar a una condición, hablando de espirituales, más profunda, a donde se nos puedan a nosotros revelar cosas espirituales mayores a las que tal vez pudiéramos ver en cuestión de lo que nos movemos. Por ejemplo, la orilla, con todo lo que la iglesia representa, lamentablemente se ha convertido en la orilla de muchos. Todo el mundo está en la iglesia, la orilla. En la orilla. En la orilla estamos todos, de alguna manera. Pero en esa orilla, Cristo le place decirle a usted, decirme a mí, pastor, venga, vamos a meternos. Ven. Y el pastor dice, no, no puedo, mañana. Y el pastor sigue en la orilla. Vuelve Cristo, pastor, vamos a meternos, hay un propósito mayor en tu vida. Hay cosas mayores que Cristo quiere revelarnos a nosotros. Y el pastor sigue muy ocupado. No hay tiempo. Hasta que la orilla de alguna forma es su lugar de confort, y con eso está bien y se siente espiritual, porque está en un ambiente espiritual, porque esto es un ambiente espiritual, ¿verdad que sí? O sea, aquí se habla del espíritu, cosas del espíritu. Dicen, no, pero aquí está bien. El agua llega, pero el agua se va. Me mojo un poquito, pero tengo la oportunidad. En cualquier momento me salgo, y por ahí pasa el tiempo. Y el pastor entonces, yo, usted y cualquier otro, no tiene esa oportunidad de poder experimentar cosas mayores, pero está en un ambiente espiritual. Y eso es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque no le hace sentir que está en un lugar incorrecto. No le hace creer que debería moverse. No, vamos bien, aquí estamos bien. Media vez estemos en la iglesia, estamos en la orilla, estamos bien. El Señor siempre haciendo un llamado para mostrar. Dice entonces en estos versículos, no sé si tal vez hermana Yajaira nos colabora con la pantalla, que a veces ayuda a que haya un poquito más de visual. Que Cristo se llevó a aquellos, y miren lo que dice en el versículo 2, dice que Él se transfiguró delante de ellos. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué hizo Cristo delante de ellos? Hay más de lo que ellos pensaban, porque después presentó a Moisés y a Elías. El pueblo está pensando de que el pueblo judío... No te me adelantes. ¿Qué hizo Cristo al transfigurarse? Es la pregunta. Se mostró. Los que no fueron con Él, ¿lo vieron así? ¿Siguieron conociendo a un Cristo como? Y que muchos de nosotros conocemos al Cristo de la iglesia.
al Cristo que sale ahí, que dice Jesús es el Señor, al Cristo que dice aquí algo, pero no hemos tenido una experiencia espiritual a esa dimensión, pero seguimos siendo espirituales. Pero en el plan establecido a través de Dios, en Cristo Jesús, está que usted y yo podamos espiritualmente hablando crecer en aquello que de alguna forma a Cristo le place. Mire que esto es tremendo. O sea, yo no sé qué tan tremendo es para usted, a mí esto me emociona. Ah, que Cristo se me muestre, no, qué bueno, ¿no? Que se me presente Justin Bieber, a mí que se me presente Messi, que se me presente, ese sí me hace temblar, porque mire que la iglesia todavía tiembla con ese tipo de cosas. Pero se habla de que Cristo quiere presentarse, revelarse, y como que no produce tal cosa, como que, gran cosa. Y es donde entonces decimos, ¿qué le pasa a la iglesia? Está espiritualmente en una condición de muerte. Muerte espiritual, porque sencillamente no hay un anhelo, un ánimo, un deseo de poder experimentar aquellas cosas mayores que en cualquier otra área sí, tal vez buscamos experimentarlas. Conocemos, mire hoy en día, por ejemplo, como las redes sociales, usted abre una, se mete, y cuando se da cuenta usted ya está, pero en el fondo. Muchas veces eso no produce hablar de Cristo, y en términos espirituales, y me refiero a la iglesia, que anhele más profundidad, y más revelación, y más relación, que Cristo se me muestre. No con que el pastor predique, está bien. Escuchar el sermón del domingo, con eso somos espirituales, y sí, mas sin embargo pudiéramos ser espiritualmente, como el apóstol Pablo le decía a aquellos, carnales, porque cuando viene la presión sale la carne, sale la ira, sale la contienda, sale el pleito, sale el grito, sale el celo. Entonces espiritualmente carnales, espiritualmente naturales, porque todo es a nivel tierra, y no hay entonces la condición que de alguna manera nos ayude a nosotros a poder ir creciendo en espiritualidad. Si usted hoy y yo tendríamos que decir de 1 a 10 qué tan espirituales somos, cada uno tiene su número. Yo ante usted diría que soy un 11, ante usted. Y usted a mí me diría, no, yo estoy por ahí con un 8. Ya la rayita del 9. Pero realmente, ¿cuál es nuestra condición espiritual desde el primer día que conocimos a Cristo? Realmente fuimos tomados en la manera que Él tomó a aquellos discípulos, y hemos venido caminando al punto donde Él nos dijo, aquí es donde yo me les voy a revelar. Aquí es donde yo les voy a mostrar mi gloria. Es aquí. Y mire que eso haría de la iglesia del Señor, de usted y de mí, mis hermanos, hombres y mujeres en el Espíritu, de una manera diferente. Porque ya no sería tanto por lo que aquí se diga, que a veces es hasta difícil para algunos recibirlo y creerlo, sino por lo que Cristo ha mostrado. Y una vez Cristo se revela de esa manera a la vida de cualquiera, mis hermanos, definitivamente la vida de aquel individuo trasciende a niveles mayores. Mientras eso no ocurra, seguiremos siendo espirituales de orilla. Ahora, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta nosotros que dice que se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y antes de pasar a que le aparecieron Moisés, hay aspectos que de alguna forma también denotan espiritualidad. Dice la palabra del Señor en este versículo 2 que resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro. Miren que hay condiciones físicas
que denotan enfermedad, ¿verdad que sí? Dice, ay, como que está enfermo. ¿Y por qué? ¿Usted es doctor? No, la cara. No, él es así. Porque hay condiciones físicas que denotan eso. Así como cuando estamos contentos, ¿no? Ah, está alegre, por fin, está alegre. Qué bueno, se alegró. De igual manera hay condiciones físicas que denotan espiritualidad y mis hermanos no las podemos negar. Sencillamente no las podemos negar. O sea, no es algo que yo controlo. Yo no lo controlo. Porque esta condición sencillamente salta, se muestra. Y miren, en este caso dice que el rostro de Cristo, de acuerdo a lo que estamos leyendo acá, dice que resplandeció como el sol. Ese Cristo que ellos conocían antes de este momento, su rostro tal vez no era o no le habían visto todavía de esa manera. Luego dice también, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si usted se da cuenta, aquí hay dos elementos que denotan espiritualidad y que denotan de alguna manera una diferencia del resto. Rostro, vestidos. ¿Por qué los vestidos y no solo el rostro? ¿Por qué los vestidos? Porque para Cristo era importante que ellos vieran de que Él estaba cubierto. ¿Por qué era importante para Cristo eso? ¿Por qué no solo el rostro? ¿O por qué no voló? ¿Por qué tuvo que hacer una muestra de algo? Porque era un vestido como el que usaban todos. Pero ese vestido, dice la palabra del Señor, que en Cristo en sí, de acuerdo a lo que leímos, se hicieron sus vestiduras blancas como la luz. ¿Por qué? Era importante que los discípulos vieran eso en Jesús. ¿Por qué cree usted? ¿Qué es el vestido? ¿El vestido es figura de qué? De una cobertura. Y Cristo les dijo, aunque me vista igual que ustedes, no estoy cubierto de lo mismo. Vean mis vestiduras. Y eso es hablar de espiritualidad. Aunque, de acuerdo a la época, usemos el pantalón, el suéter, la corbata, el vestido, las hermanas, lo que sea, hay una cobertura espiritual que nos hace a nosotros diferente al resto que usan pantalón, camisa, vestido. Hay algo, no es la orilla la que nos hace diferentes, sino es, de alguna forma, esa experiencia que nos lleva a esos puntos a donde de alguna manera Cristo quiso mostrarle a aquellos, así es como ustedes, de igual manera su rostro debe resplandecer y sus vestiduras deben de ser blancas por la cobertura que hay sobre ustedes. ¿Cuál es nuestra cobertura, mis hermanos? Díganlo sin temor, Cristo. Estamos cubiertos de... Y eso es algo que de alguna forma es tan importante, porque usted y yo, el tiempo tal vez más corto que nosotros pasamos en el área espiritual, o más bien decirlo de esta forma, el menor tiempo de todo el tiempo que tenemos lo pasamos en el área a donde consideramos es espiritual, o sea, la iglesia. El mayor tiempo lo pasamos fuera de lo que consideramos es un ambiente espiritual, ¿sí o no? Porque aquí pasamos 2 horas el domingo y ya. El resto, que serían, ¿cuántas horas más o menos? Serían 24 por 6, a ver, un matemático allí. Yo le voy a ganar.
más 22. 166 horas de la semana pasamos nosotros fuera de un ambiente espiritual si nos congregamos solamente los domingos. Son 166 horas de 168 las que nosotros pasamos fuera de un ambiente espiritual. Entonces dígame, ¿cómo se siente espiritual si la mayor parte del tiempo está en un ambiente no espiritual? Y es ahí donde entonces Cristo por ello los lleva, y los lleva de tal manera para que ellos pudieran sentirse de esa manera independientemente donde ellos estuvieran, tal cual usted y tal cual yo. Ahora, seguimos y vemos aquí, y tal vez ahí donde vamos a hoy dejarlo y parar, para la próxima semana entrar, pero sí vamos a ver lo que dice el versículo 3 en su inicio, y dice, y aquí les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. Vean los amigos de los espirituales, ¿ah? Apenas ahí con los que Jesús se codea, ¿no? Moisés y Elías. ¿Le dice eso algo a usted? O sea, ¿le dice a usted algo el hecho de que Moisés y Elías hablaran con Jesús, pero solo con Jesús, y los discípulos no tuvieran acceso, aunque sí al lugar, a visualizar, pero no a interactuar? Y más adelante veremos, pero les adelanto, porque no es el tiempo. Pero sí, de alguna forma, este nivel denota algo. Y adelanto un poquito de lo que hemos de estar viendo. Vemos entonces que Pedro dijo, en el versículo 4, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Es bueno? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otro pasaje en otro evangelio de este mismo pasaje dice, sin saber lo que decía. O sea, Pedro estaba hablando porque en la iglesia se dice amén, aleluya, gloria a Dios. O sea, él dijo, es bueno, esto es lo que se dice aquí, esto es bueno. Sin embargo, hay algo que es lo que vamos a estar hablando. Pedro dijo, es bueno que hagamos una enramada, que hagamos una casa. Y dice primero para Moisés. Esto nos servirá a nosotros como para ver los escalones de la espiritualidad. Moisés es una figura espiritual, ¿sí o no? Conocido hasta el día de hoy para el pueblo de Israel como una figura espiritual de peso. La figura espiritual, o lo que denota Moisés como figura espiritual, ¿qué es? Cuando usted le hablan de Moisés, ¿quién es Moisés y cuál es su figura? Hablando espiritualmente, ¿qué hay en Moisés? A usted le dicen Moisés. ¿Qué hay en Moisés? ¿Quién es Moisés? Como figura espiritual. Precursor de la ley. Su espiritualidad entonces denota ley, mandamientos, denota culto, ¿sí o no? Moisés es una figura de culto. Y en este caso entonces, Pedro le dice, hagámosle una enramada al culto. Y miren que hoy en día, nosotros le hacemos una enramada a la iglesia. Hagámosle una enramada a la iglesia, y ese es nuestro nivel espiritual. Esa es nuestra enramada, la iglesia. Nos quedamos en el primer escalón. ¿Está mal? No, no está mal. Miren que estamos hablando de quién. De Moisés. A Moisés se le dio la ley. A Moisés se le dijo que llevara a cabo y construyera el tabernáculo.
O sea, lo de Moisés tiene que ver con eso, tiene que ver con culto y método, porque se le dijo qué, cómo y cuándo, ¿sí o no? Y Pedro, uno de los discípulos modernos, dijo, hagámosle una enramada al culto, a la ley, a cómo, cuándo y dónde y no más. Y de acuerdo a eso, vive su espiritualidad. Sí, la Biblia dice, ok, pero aquí hay un punto. En cuanto a la ley, ¿cuántos lograron cumplir la ley? ¿Cuántos? Ninguno, sino Cristo. Lo cual indica entonces que muchos hemos hecho enramada a la ley, pero no la cumplimos. Le hacemos enramada al culto, a esto. Esta es nuestra enramada, esto es nuestro lugar de reunión, aquí pasa todo. Y muchos de nosotros decimos como Pedro, sería bueno una enramada y quedarnos aquí, no salir de aquí. La esposa dice, hasta la cara le cambia aquí. El esposo dice, hasta la mano me cogió. Me saludó cuando dijeron, salude a su hermano. De último, pero me saludó. No, hagamos enramada aquí. Aquí hagamos la enramada, aquí en la iglesia. Porque aquí sí canto, aquí me doy cuenta que no sé cómo de la mano se me levanta y comienzo. Hagamos esa enramada aquí, porque aquí, porque aquí y porque aquí, y fuera de aquí entonces no hay enramada. Y en eso entonces se limita o se denota mi nivel espiritual. Y creo que esto, mis hermanos, es algo que definitivamente hace que, como cuando empecé a hablar, cuando se presiona la pasta de dientes, no salga pasta de dientes. Porque es una enramada a un no cumplimiento. Muchas de las cosas que oímos aquí no necesariamente las llevamos a cabo. Podemos escuchar una predicación a donde el Señor nos diga algo y nosotros de aquí digamos, Dios me habló. De afuera digamos, ¿qué habló Dios? Y sencillamente nuestra vida siga siendo sin un crecimiento, sin una revelación, y no podamos considerarnos espirituales conforme a lo que se establece realmente ser espirituales. ¿Qué quiere el Señor con todo esto, mis hermanos? ¿Qué piensa usted que quiere Dios con esto que nos está hablando? ¿Juzgarnos será? ¿Señalarnos? La hermana dice que crezcamos. Caminar de acuerdo a la palabra de espiritualidad, como dice Pablo, seamos espirituales en Cristo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más usted pudiera decir? Despertarnos, pastor, a una realidad que muchas veces como si no vivimos. Como dice, creemos, pensamos que estamos en algo que realmente no estamos. Está bien. ¿Qué más? Vamos a una altura a lo que debemos de ser en Cristo Jesús, no que nos acostumbremos y lo que siempre vemos, tratamos y sentimos. Muy bien. Y lo lindo de esto, mis hermanos, es que Cristo, a Él le place. ¿Cuántos de ustedes se han aburrido como papás de llevar a sus hijos a donde van? ¿Verdad que no? Y cuando nos vamos sin ellos donde estamos, decimos, que no lo traje, lo hubiera traído. Porque es el anhelo del corazón, que a donde yo estoy, Él pueda estar. Y mire que Cristo definitivamente en su corazón, podemos hablar de esa manera, anhela que usted y yo podamos estar en esos lugares. Y la figura son estos discípulos. Ahora, depende de cada cual. Dice la palabra del Señor que Él llamó a aquellos hombres, llamó a 3, y el primero le dijo, Señor, yo te seguiría así, pero primero, le dijo el primero, déjame atender mis negocios. Tengo muchos negocios, Señor, yo soy un hombre de negocios. Y tú sabes que los negocios son importantes, tú conoces mi corazón, Dios. Y el Señor, bueno. El segundo le dijo, Señor, me acabo de casar, la familia es importante. Tú sabes, Señor, que la familia es lo primero, el orden de Dios, la familia, lo primero, y la familia. Dios no está en contra de la familia. Pero Dios es un Dios de orden. Y yo no voy a dejar de atender mis negocios porque voy a seguir a Dios. No, al contrario, voy a ser un hombre en Dios exitoso porque la revelación de las cosas que debo de hacer en mis negocios me las dará
Dios. Seré un esposo, un padre, una madre, una esposa con sabiduría, tal cual dice la palabra del Señor, que la mujer sabia edifica, porque en la presencia del Señor recibiré la sabiduría para llevar a cabo mi rol y mi función. De lo contrario soy de la orilla, esposo de la orilla, esposa de la orilla. Sí, en la iglesia sí, en la orilla. ¿Y qué pasa en la orilla? En la orilla es donde revuelca todo el mundo la ola. Y miren que hay cristianos que estamos siendo revolcados en esa orilla por tantas cosas, matrimonios revolcados en esa orilla por tantas cosas, porque le hemos hecho una enramada a la orilla. No hemos logrado crecer espiritualmente y siempre vemos lo mismo. Dios quiere, mis hermanos, con esto que nos está dando, puedo percibirlo yo, que podamos alcanzar mayores cosas en el Señor. Pero depende de tu ocupación. Dígale a su hermano, depende de su ocupación. Ya cada cual se maneja. Sí, el Señor lo que está tratando de decirnos esta mañana, lo que tú dijiste, es de que no nos quedemos en lo seco, sino que seamos atrevidos a pasar a otro nivel Muy superior. Bien. Claro que sí. Pasemos a segundo grado. Muy bien. Yo creo que esto, a medida que vayamos tocando los puntos, mis hermanos, vamos a ir teniendo ese anhelo. Porque miren que lo que Dios provoca con esto es, sí, yo quiero. Sí, yo quiero más. Yo anhelo. Y esto no es cuestión de tiempo. Mis hermanos, muchos de nosotros podemos tener mucho tiempo en el Evangelio, pero en la misma orilla, haciéndole enramada a este lugar, a la congregación, y considerando que con congregarme alcancé el máximo mayor y nivel espiritual que un ser humano puede alcanzar, y por ahí pudiera estar muy, muy lejos de lograr lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, es ser espirituales, que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, y si comenzamos en el Espíritu, dice la palabra, que entonces también terminemos en el Espíritu. Y esto, mis hermanos, definitivamente es lo que el Señor busca. Yo le invito a que se ponga en pie. Invito al Ministerio de Alabanza, por favor, a que pueda pasar.